estamos. Muchísimas gracias, Beth. Es mágica esta mujer. Todo lo puede solucionar. Qué bonito. Muchas gracias, Beth. Mira, mira dónde estoy. A ver, ahí. Qué bonito, la Gran Vía. Yo soy, como podéis ver, madrileña y me da mucha envidia que Federico esté en mi ciudad natal. Y mira, también para este evento me compré algo bien típico de Madrid, unos Pero ¿cómo churros. eres? No, eso no ¿Viste? se Porque, hace. claro, porque lunch and learn, yo ya no estoy en hora de lunch, pero Hombre, estoy... tampoco estás en hora de churros, ¿eh? Ah, ¿no es hasta ahora los churros? Los churros por la mañana para desayunar. Yo los como más hasta ahora. Ah, bueno. Sí, sí, como que... Cualquier hora. Ok. Te he presentado, pero voy a volver a hacerlo porque creo que ha llegado alguno de nuestros participantes, acaban de llegar. A ver, hoy tenemos el honor de hablar con Federico Tassara, es asociado de la Sociedad de Actuarios y presidente del Comité para América Latina. Federico ha disfrutado de una carrera internacional, se graduó cum laude como actuario por la Universidad de Buenos Aires y fue profesor de magíster en ciencia actuarial para la Universidad Católica de Chile. Ha trabajado como Pricing Actuary, Portfolio Manager con RSA Group y MedLife en Argentina y Chile respectivamente. Y actualmente, como acabamos de descubrir, es actuario regional para Europa del Sur y Latinoamérica con Munich Re en la oficina de Madrid. Y ahí ha puesto la ciudad detrás de él, qué bonita. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy y muchísimas perdones por todos los problemas que hemos tenido. Cosas que pasan. Sí, lo siento mucho. Vamos a empezar. A la gente que está escuchando, si tenéis alguna pregunta, la podéis poner en el chat y luego al final, yo, una vez hayamos terminado con las preguntas, ¿qué le voy a hacer yo? Leo vuestras preguntas. ¿Vale? A ver, Por ¿cuándo? supuesto, sí. Muchas gracias, Marta, por la invitación. Gracias a todos por su tiempo, por su interés y por esta actividad tan linda que estamos haciendo. Sí. Federico, ¿cuándo descubriste tú que la profesión de actuario, qué te atrajo cuando la descubriste? ¿Qué dijiste tú? Esto es para mí. Cuando estaba en la escuela media, fui a un colegio con orientación en economía y me gustaba tanto la economía como la matemática, pero no terminaba de decidirme por ninguna de las dos, porque es como que un matemático puro lo veía como algo demasiado específico y un economista puro un poco que también. Uh-huh. Y en la Universidad de Buenos Aires, la carrera de actuario está hecha de forma tal que los 3 primeros años son comunes con economía y después uno hace la especialización como en temas actuariales. Entonces dije, bueno, empiezo, de última, si no me gusta mucho lo de actuario, me voy a economía y si me gusta, me quedo. Y me quedé. Me gustó mucho la carrera, me encantó y la seguí. Pero diría que fue eso, fue al final del secundario. Muy bien. Cuando Que empezaste, sí, perdona. no sé, sí. No, no, continúo. No, que cuando también tenía el hijo de una amiga de mi mamá era actuario, debe tener unos 10 años más que yo, y sabía que había trabajado afuera, había trabajado en San Pablo, en Londres, y en ese momento estaba en Dubái, y eso me había interesado también. Es como dije, ok, O sea, bueno, es una carrera que tiene perfil internacional. que desde el principio tú querías tener una carrera internacional. Fue algo que me llamó la atención. O sea, de los actuarios que conocía un par de actuarios que habían tenido carrera internacional y eso me interesaba. Claro, muy bonito lo de viajar. Eh, Aparte de este actuario que conociste de tu familia, ¿tuviste algún mentor, alguien que te ayudó un poco cuando empezaste en tu carrera? Sí, o sea, varios profesores de la facultad. O sea, los mismos profesores de las materias actuariales estaban muy presentes en explicarnos temas de la profesión, en invitarnos a eventos para conocer un poco más de qué se trataba. No, no sé si tendría una persona en particular como tal, porque fueron bastantes, pero sí. ¿Y tú crees que esta carrera internacional que has tenido te ha influido en tu trabajo como actuario? Definitivamente, sí, sí, porque el trabajo actuarial, si bien es bastante parecido en todo el mundo, porque los seguros no dejan de ser seguros, Uh-huh. tiene particularidades de cada mercado. Y eso es algo que me divierte mucho de los distintos países en los que
estuve trabajando. Entonces, por ejemplo, en Argentina muchos actuarios trabajan en bancos y en data Sí. science. O sea, yo tengo más compañeros de facultad trabajando en bancos que en seguros. Los que trabajamos en seguros somos la minoría. En cambio, acá en España la mayoría de los sectores trabajan en seguros. Es como que hacen lo más tradicional. Y acá en España son más seguros de vida. En Argentina Ujú. casi no existen los seguros de vida. Lo que más se hace son seguros de coche. Entonces, el tipo de herramientas que se usan son un poco distintas en función del mercado. Y en Chile directamente no hay actuarios, sino que el trabajo de actuario lo hacen ingenieros. Entonces son ingenieros civiles o ingenieros industriales que un día empiezan a trabajar en una aseguradora y les explican, bueno, esto se hace así. Entonces, en el momento, en el trabajo, aprenden los temas actuariales. Y ahí yo veo una diferencia muy grande, porque capaz el actor en Argentina o en España es más general, porque ve muchos temas en la universidad, entonces capaz no trabaja de todo, pero sabe un poco de todo. En cambio en Chile es como que saben de la empresa en la cual trabajan, porque el resto de las cosas no las vieron. Y también son mucho más orientados a procesos, a toda la parte como operativa. Pues claro, son ingenieros en realidad. Entonces, cuando llegué a Chile me pasó eso, que era todo muy trabajar los Excel y los datos y llevar de acá para allá y estandarizar cosas. Y los actuarios, si bien tenemos que ser bastante ordenados y bastante metódicos, no necesariamente somos un ingeniero. Ujú. Entonces, ahí hay un poco una diferencia entre el ingeniero y el actor. El actor es un poquito más diverso en Ujú. el tipo de cosas que hace. Así que sí, o sea, en cada país tuve cosas muy distintas. Muy bien. Es muy interesante eso que cuentas que en distintos países la profesión de actuario la ejercen, o las tareas del actuario la ejercen distintas profesiones. Que, Distintas profesiones, tal cual. Sí, eso pasa sí. en varias. En Perú también, en Bolivia también, en varios países de Centroamérica también. Entonces, para para tu trabajo actual en Madrid, ¿tuviste que hacer Sí. algo para prepararte viniendo Tuve de que aprender, Argentina y de sí, Chile? tuve que aprender cómo funciona el mercado de seguros acá. Ujú. Aunque como mi puesto es regional, yo trabajo para Latinoamérica y Europa del Sur. Sí. La parte de Latinoamérica es lo que más hago al final de cuentas, porque eso es Ujú. como lo que más valoran de mí, o lo que tengo más distinto con respecto a un actuario de acá. Entonces, Sí. como que algún tema que tenga que ver con seguros de acá de España, cualquiera de acá lo puede contestar mucho mejor que yo. Ujú. Yo ahí es como que, ahí más que nada escucho, aprendo, comparo, pero cuando tenemos temas de negocios que son de Colombia, de México, de Argentina, de Chile, ahí sí yo participo un poco más, Ujú. porque es como que estoy más acostumbrado a cómo funciona, por ejemplo, los temas de la seguridad social. Yo trabajo mucho con seguros de salud, y en el mundo de la salud cada país es una cosa totalmente distinta. Entonces, ya el hecho, justamente esta semana me pasó, que estaba explicándole a compañeros de acá cómo funciona lo que sería la sanidad pública en Chile, Ujú. que es radicalmente distinto que acá, que como en Estados Unidos. Es todo privado, vos siempre tenés que tener un seguro, siempre tenés copago, siempre tenés deducible, siempre tenés unos costos inmensos, Sí. y les costaba bastante entenderlo acá. Y porque acá no, acá es como que uno va a la sanidad pública y ya está, no gasta plata y todo el mundo tiene cobertura. El esquema europeo y el esquema americano son muy diferentes. Y eso termina impactando en los mercados de seguros y en el trabajo del actuario, al final de cuentas, porque un producto que capaz en Chile tiene muchísimo sentido, un de reembolso de gastos médicos, o en Estados Unidos, acá en España no tiene, ¿para quién lo va a comprar? Nadie. Porque Ah. ¿para qué voy a estar pagando si tengo de la Entonces hay que reorientar el mismo producto, hay que reorientarlo o buscar ofrecérselo a otro target de cliente o ver de qué otro lado puede ser acá un complemento de la sanidad pública, entonces por ese lado engancharlo, pero es Mm. como que en cada país hay que redefinir porque las necesidades de los clientes en los países son todas distintas. Tiene que ser apasionante para ti empezar a aprender cosas distintas en cada país. Es muy divertido, sí. Y en particular en el tema este de salud, que me terminé involucrando mucho en salud, que como actuario uno no se imagina el mundo de la salud, uno se imagina números, Excel, matemática, y me tocó reunirme con médicos, tuve muchas reuniones con clínicas en Chile, yo iba muy seguido a las clínicas, había que hacer un seguro de cáncer y me reunía con oncólogos y terminé Wow. aprendiendo muchísimo de temas médicos, nada más que para poder desarrollar un buen Claro. producto.
Porque claro, desarrollar un buen producto no es solo una base de datos y trabajarla y sacar cuentas, es entender qué es lo que hay detrás de esos datos. Sí. Cómo funcionan los procesos, cómo funcionan los sistemas de salud, cómo funcionan con la edad, cómo van cambiando algunos diagnósticos que son muy distintos a los 40 años que a los 80. Entonces, para mí es muy importante entender ese subyacente que hay. Cuando estaba en Argentina, que hacía seguros de coche en RCA, también había que entender cómo funcionaban los coches. Que tal modelo agarra más velocidad, entonces como agarra más velocidad es más posible que choque. Entonces tenía que aprender temas de autos, que no es tampoco algo típico que uno se le ocurre a un actuario. Pero es como que eso me parece también muy interesante, que te involucras mucho en el tipo de industria con la cual terminas trabajando. O sea que al final acabas sabiendo de coches, De lo que te va tocando, sí. de Sí. cáncer, De de todo. cáncer, sí, de fumadores, no Es, fumadores, ahora de pandemias también, porque estamos viendo el impacto del COVID en los fallecimientos, entonces tenés que entender cómo funcionan las epidemias. obviamente. Sí, queda al final de cuentas en cada uno, ¿no? O sea, cada uno cuánto quiere meterse e involucrarse. Pero yo en las distintas oportunidades de temas que tuve, intenté involucrarme lo más posible y me gustó mucho, lo disfruté mucho. Y como dices tú, que ser actuario es más que simplemente mirar a los datos y mirar los números. Hay tanto detrás de todo lo que hacéis que es importante saber esos detalles. Claro, entender qué hay detrás de esos datos que estamos viendo, porque no es solo cuestión de trabajar el dato. Ujú. Vamos a hablar un poquito de tu experiencia personal. Lo de Sí. mudar de un país a otro suena muy romántico y fantástico, pero Ujú. dificultades. Cuéntanos un poco cómo tú, cuando te mudas de un país a otro, te adaptas a la cultura profesional también, porque en cada país se Sí, trabaja tal cual. distinta. Sí, es un desafío grande y es un desafío que no termina. O sea, yo estuve 7 años en Chile y los 7 años estuve aprendiendo palabras nuevas que no conocía, hasta el último día. Nunca logré dominar ni siquiera el lenguaje local. Y acá en España me está pasando exactamente lo mismo. Entonces, desde eso, la semana pasada se rompió un caño en mi departamento, o sea, se averió una tubería en mi piso Sí, y tuve que denunciar lo que nosotros diríamos denunciar un siniestro. Y acá es, creo que, dar un parte sí, a la aseguradora. Entonces, todo era distinto. O sea, todas las palabras que quería usar no era la que yo estaba acostumbrado. Entonces, hasta con esas cosas simples del día a día de la vida, uno está todo el tiempo aprendiendo y digo, ok, se dice tubería, se dice tubería. Y en lo profesional también, o sea, así como pasa en la vida, pasa en lo profesional. Em, en Chile, por ejemplo, hay dos monedas distintas, entonces hay que estar permanentemente convirtiendo entre una y la otra. Y lo que es la cultura del trabajo, también, de hecho, en Argentina, por ejemplo, la gente conversa mucho, las oficinas son muy bulliciosas, muy activas, la gente opina mucho de todo, es muy ujú, común saber la ideología política y el equipo de fútbol y todo de todos tus compañeros, y se ujú, debate, es como todo muy, muy candente. Y en Chile no, en Chile es muchísimo más tranquilo, más parecido a Estados Unidos, ujú. que la gente se sienta a las 8 de la mañana y tuc, 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 y a la una buscan su ensalada, la comen mientras trabajan y siguen tuc, Sí, tuc, tuc, tuc. Que eso también cuando estuve en Nueva York en la oficina de MetLife, que estuve un par de veces, también eso me sorprendió mucho. El contraste con Estados Unidos me pareció súper grande. ujú, Y Chile es un poco más parecido a eso. O sea, la gente no conversa tanto, son mucho más de estar concentrados en su tema. Y al principio eso me costó porque no era mi forma de ser. Yo necesitaba charlar con la gente, interactuar un poco más. Y ahí ujú, mi consejo un poco es, sí, adaptarse a cómo es localmente, pero sin dejar de ser uno mismo. O sea, tampoco perder su esencia. Porque eso no tiene ningún sentido. Porque si no, después te terminás sintiendo mal por claro, adaptándote como a la fuerza. sí. Entonces uno tiene que buscar ahí un equilibrio entre adaptarse a la forma local y seguir siendo quien uno es. Acá Bueno, en España todavía, como casi no fui a la oficina mucho, todavía no sé bien cómo es. Yo creo que es parecido a Argentina, lo veo parecido. probablemente. Sí, lo veo así como todo muy, muy amistoso. Veo que los almuerzos son momentos muy importantes del día. Sí.
Es como que esa parte es importante, ir a comer a un buen lugar y disfrutarlo. Es como que el Sí. almuerzo tiene una buena carga. Pero esos son, digamos, como los desafíos. Y lo que tiene que ver con los beneficios es que de vivir en diferentes países y adaptarte es que te da una visión muy integral y te hace hacerte muchas preguntas, Ujú. porque no das nada por sentado, porque algo que capaz si viviste en un solo país, decís, esto siempre fue así, y si viviste en varios, vos sabés que en uno es de una forma y en otro de otra, por lo cual este podría ser de cualquiera de las dos, o de una tercera que no conoces. Entonces, tenés que estar siempre con la cabeza muy abierta, sabiendo que cualquier cosa que pensás que es puede no ser. Ese es un buen consejo para vivir la vida. Sí, en general, claro, todo, En no solo general. cambiarse de países. Sí, sí. Claro, pero te entrena mucho en eso, en mucha flexibilidad. Te hace ser muy flexible. Muy buena. Tengo un par de preguntas esperando. Una es de Francisco. A ver, espera un momentito. Francisco Avelar. ¿Cómo surgieron tus oportunidades internacionales? Esto es algo que también me interesa y me encantaría escuchar tu trayectoria. Ah, ok, dale, sí, sí. Yo empecé en el 2007 la carrera en la Universidad de Buenos Aires y terminé en el 2011. Ujú. Y ahí ya habían conocido un poco de la SOA, porque en algunas materias de la facultad nos ponían exámenes de ejercicios de la SOA para los exámenes y habían dado alguna charla también. Y una vez que me había graduado, en el 2012 fue, un compañero de trabajo viene un día y dice, renuncio, me voy a vivir a las Islas Caimán. Y todos nos quedamos, pero que no entendíamos nada, como que las Islas Caimán. Y él agarra y dice, sí, rendí estos dos exámenes. Y pone sobre la mesa el libro del examen P y el del examen FM. Dice, rendí estas dos cosas y me llamaron de las Islas Caimán. Y todos nos quedamos boquiabiertos. O sea, ¿cómo las Islas Caimán? O sea, nunca había escuchado a nadie que viviera en las Islas Caimán. Y él me dijo, sí, sí, me voy a la semana. Porque claro, lo contrató un reasegurador, habiendo dado el P y el FM. Y todos enseguida dijimos, queremos lo mismo, queremos eso. Prestanos tu libro que también queremos eso. Entonces, bueno, me los prestó los libros y rendí ese mismo año el P y el FM. Y en 2013 me contactaron de MetLife, de Chile, no de las Islas Caimán, sino que de Chile, que bueno, es más cerca que las Islas Caimán. Y también muy Eh, bonito. sí, muy bonito, porque MetLife estaba lanzando la compañía de seguros generales. Tenía solo seguros de vida y ahora estaba yendo con generales. Y claro, yo era un actuario de generales, porque yo venía en esto de pricing de seguros de coches y demás. Y me ofrecían ser el actuario, digamos, a cargo de esa nueva compañía. Y entonces dije, bueno, vamos, ¿por qué no? Entonces ahí fue que empezó, digamos, mi carrera fuera de Argentina, en una empresa de vida haciendo seguro de coches. O sea, el otro eran 20 actuarios que hacían vida y yo, que era el de no vida. Entonces también de vuelta, mucha flexibilidad, ¿no? Porque hay que llegar a una compañía de vida siendo que todo tu background es de otras cosas. Y en los 7 años tuve diferentes roles y se terminaron integrando las dos compañías y bueno, después me pasé al mundo vida y ahí empecé a ser un actuario de vida, me Ujú, convertí y después ujú. de vida me convertí a salud, siempre un poco buscando las necesidades que tenía la empresa en cada momento. Y en el 2020, durante la pandemia, es que me llama de Múnich Re que estaban buscando un actuario regional para salud para estas dos regiones, Latinoamérica y sur de Europa. Porque yo hasta ese momento veía Chile nada más. Y me gustaba mucho, pero tenía ganas de hacer algo un poco distinto, de ver más países, de ver algo más de vuelta, más integral. Entonces por eso la propuesta me interesó mucho. Y me llegó por LinkedIn, porque el que era Chief Actuary en ese momento de Munich Re es Fellow de la SOA, es Alberto Ávalo, que yo lo había agregado como 3 años antes, una vez que me había puesto a agregar miembros de la SOA en otros países. Entonces había puesto en el buscador de LinkedIn FSA o ASA, España, Ujú. FSA, lo que fuera. Entonces de esa época lo tenía agregado Alberto. No lo conocía, nunca había hablado con él, nada. Y bueno, nada, justo publicaron la búsqueda, me contactaron y me escribieron. Y entonces ahora somos los dos miembros de la SOA en Munich Re. Él ahora es CEO de la empresa Ujú. y bueno, yo estoy como actuario. Muy bien. O sea que ser un miembro de la sociedad de actores también te ha ayudado en tu carrera internacional. Sí, 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 definitivamente.
De hecho, es algo que valoraron mucho cuando me contrataron. Fue un proceso en el cual participó mucha gente de diferentes países, porque ellos estaban abiertos a contratar gente de Italia, de España, de México, de donde fuera, y ser miembro de la SOA fue muy, muy valorado. Como que con eso se quedaron muy tranquilos de que toda la parte técnica la tenía muy sólida. Muy bien. A ver, Pablo Velázquez quiere saber tu punto de vista, cuáles serían las diferencias y similitudes entre un data scientist y un actuario. Ok, hay bastantes puntos en común que tienen que ver con el manejo de grandes bases de datos. Muchos actuarios trabajan mucho con muchas bases de datos. Pero la diferencia del actuario, en lo que yo vi, es que el actuario tiene un conocimiento muy profundo de qué hay detrás de esos datos. O sea, el data scientist puede estar trabajando una base de datos de gente que se murió, o de choques de autos, o de algo de gente que entró a una página de internet a comprar, o de cualquier otra cosa. El data scientist es más general, o sea, para el data scientist son datos. Y los actuarios estamos obligados a entender qué hay detrás de esos datos. O sea, un actuario no puede decir, este dato dice ABC, pero no sé qué significa A, B y C. Y el actuario tiene que estar comprometido con entender qué productos son los que hay, en qué mercado es lo que está trabajando, qué es lo que genera esos siniestros que están ocurriendo. El actuario tiene ese compromiso mucho más de punta a punta con todo el proceso. O sea, no solo manejar el dato, sino entender qué se está haciendo, para qué se está haciendo, proponer mejoras. Una visión mucho más integral, siento que tenemos los actuarios. Sí, lo que tú decías antes, que no puedes simplemente, que tienes que involucrar y aprender sobre Claro, el no te mercado puedes que es desentender. sí. No puedes decir, el Excel me dio 43, porque apreté un botón y salió el 43. Es- hay que explicar de dónde salió ese número. Parece que no hay más preguntas, pero ¿tienes algún consejo que darle a la gente que está empezando, que quiere tener una carrera internacional como la tuya? Algo que tú crees que te ha funcionado a ti y tú crees que le funcionaría a otras personas. Sí, o sea, definitivamente aprovechar el Mentor Link que tiene la SOA, aprovechar el Affiliate Program nuevo que se lanzó, me parece excelente y en Latinoamérica está gustando muchísimo y en todas las charlas que podemos lo mencionamos y la gente se entusiasma mucho, que esto les da la posibilidad de acceder. Por ejemplo, yo soy mentor. Ayer tuve reunión con mi mentee, que es un chico de Brasil, y me hacía esta misma pregunta. Me decía, ¿qué puedo hacer yo para trabajar fuera de Brasil y qué cosas debería hacer? Por eso es una pregunta que me hacen bastante seguidos y siento que en Latinoamérica se repite mucho. Entonces, primero aprovechar las herramientas que está dado en este caso la SOA, que son muy novedosas y muy valorables. Y relacionado con eso, hacer mucho networking. Usar LinkedIn, contactar gente, como esto que yo digo, que había agregado Alberto 3 años antes de conocerlo. Em, Participar en foros, en eventos, en todas estas cosas que vayan ocurriendo. Pensar que ser actuario no es nada más que tener el diploma de actuario, que ahí la carrera recién empieza cuando uno tiene el diploma, no es que termina con el diploma. Ser muy expertos en sus mercados, porque es lo que le van a valorar de uno cuando después vaya a otro país, que es lo que yo siento mío de acá en España. A mí acá no me contrataron para hablar de España, porque para eso hay mucha más gente que tiene muchos más años de experiencia en España que yo. Pero cuando salen temas de Perú, de Colombia, de Argentina, de Chile, ahí es donde yo siento que doy un poco el diferencial. Entonces, saber que eso es lo que van a pretender de ustedes cuando ustedes estén en ese otro mercado, ser el experto en el mercado del cual vienen. Entonces, conozcan el mercado del cual vienen, porque les va a servir mucho, porque eso se lo van a valorar. Y obviamente interesarse también en los temas propios de los mercados a los cuales están llegando, hacer un poco un mix entre las dos cosas. Porque en cada país hay temas importantes que son distintos, aprender cuáles son los del país al que uno llega e intentar hacer un mix, como la experiencia que uno ya trae se puede compaginar con las necesidades del mercado al cual está llegando y ver dónde puede aportar por ese lado. Entonces, eso, agregar miembros de la SOA de otros países o mismo del mismo país de uno, que estén en diferentes lugares, con LinkedIn eso es bastante fácil, y animarse. Tienes, no sé, como hemos empezado un poquito más tarde, no sé si tendrás 5 minutos más. Sí, sí, tengo
todo el tiempo Muy que bien. Tengo necesitemos. una pregunta. Si quieren ponerse en contacto contigo, ¿cuál sería la Sí, mejor manera? ¿Por LinkedIn? por LinkedIn, sí. Sí, sí, hay Federico Tazara, Asa, en LinkedIn. Y me escriben seguido gente de países en los cuales no estuve nunca. Me escriben de Ecuador, de México, de Panamá. Ujú. Y, y siempre en lo que los pueda ayudar. Si las preguntas tienen que ver en particular con la SOA, en la página de la SOA está toda la información. Y el Affiliate Program yo creo que es de enorme ayuda para las típicas preguntas iniciales de dónde se puede rendir el examen, cuánto cuesta, dónde está el material para estudiarlo, que esas son las típicas que nos hacen siempre. En la web de la SOA, soa.org, está todo. He puesto Em, he puesto un el perfil, en el chat para que la gente pueda simplemente pinchar y ir directamente a la página de Affiliate Membership. perfecto. Sí, y también de LinkedIn les recomiendo mucho el grupo que tenemos del Comité para Latinoamérica, que es SOA Latinoamérica, en LinkedIn. Y ahí lo que hacemos es publicar todo lo que estamos haciendo. Cada webcast, ahora estamos con un concurso de ensayos sobre COVID-19, Ujú. que de hecho termina dentro de 4 o 5 días el concurso. Así que todavía tienen 5 días. Si quieren armar un ensayo sobre COVID, lo pueden enviar. Y, y hay premios, y de hecho los ganadores van a presentar en un webcast que vamos a hacer más adelante, así que los aliento mucho a participar. Así que tienen esa forma, tienen el Affiliate Program, tienen el grupo de LinkedIn, tienen la página de la SOA. O sea, la información está toda. Y animarse, atreverse, seguir a las empresas que les interesa. Por ejemplo, si uno identifica un tipo de empresa que por algún tema le interesa, seguirla en LinkedIn y ir viendo qué está haciendo la empresa, qué cosas publica, porque capaz en algún momento publique algo que tiene relación con los intereses de uno. Entonces ahí aplicar algún puesto que aparezca. Eso, ser muy curioso y estar muy activo. Y una última pregunta, muy rápido. Andrei te pregunta, que dada tu trayectoria, ¿qué opinión tienes con las maestrías en ciencias actuariales comparadas con el ASA? Mirá, qué buena pregunta esa. Yo cuando terminé mi carrera, una de las opciones que había pensado era si hacer una maestría, porque varios de mis compañeros hicieron MBA, máster en finanzas, máster en data science, y yo no me terminaba de decidir por ninguna, porque el MBA decía, bueno, capaz más adelante, o capaz es como que este no es el momento, o no quería hacer lo mismo en Buenos Aires porque iba a ser con la misma gente que ya había estudiado, entonces como que quería que fuera una experiencia más global, y el máster en finanzas y data me parecía un poco lo mismo. Y lo que me gustó mucho de rendir los exámenes de la SOA es, primero, la flexibilidad. Yo rendí los 2 primeros en Buenos Aires y el resto viviendo en Chile. Y así me podría haber ido a Hong Kong y seguir rendiéndolos en Hong Kong. Es exactamente lo mismo rendirlos en cualquier lugar del planeta donde uno esté. Si yo quisiera ahora, podría rendirlos acá en Madrid. Entonces, eso da mucha flexibilidad porque no te ata geográficamente a sí o sí tener que estar en un país durante los, por ejemplo, 2 años que dura una maestría. Y me permitió que cuando salió la oportunidad de lo de Chile, irme a Chile. Entonces, hay mucha flexibilidad. También me gusta que, si bien uno ya estudió actuario en su país y ya vio la mayoría de los temas, los enfoques a veces son distintos Ujú. y aprendí cosas nuevas y de nuevas formas. Temas que capaz ya conocía de mi carrera, me gustó como los vi en la SOA, o sea, no me pareció pesado volver a rendir otra vez el mismo examen porque las ópticas son diferentes. Y lo otro que yo creo que más valioso y enorme de diferencia que puede tener entre ser miembro de la SOA o haber hecho un máster es toda la parte de networking. Y lo que descubrí es que cuando uno termina de rendir los exámenes, no se acaba ahí el camino SOA, porque uno capaz cuando los empieza, dice, bueno, tengo que rendir tantos exámenes en tantos años, lo termino y ya está, tengo la credencial de ASA y se acabó. No, todo lo contrario, ahí recién empieza. O sea, el día que uno tiene la credencial de ASA, ahí es cuando uno en serio empieza a vivir lo que es la SOA. Porque antes lo que hiciste fue rendir unos exámenes o estudiar un poco, pero todo lo que es el networking, los congresos, los webcasts, esta posibilidad de contactarse con un colega en Dubái o en Hong Kong o en Estados Unidos,
El tema de los comités. Este comité para Latinoamérica en el que yo estoy me sumé en el año 2018 por invitación de Lisa Kuklinski, que era en ese momento la chair. E hicimos unas cosas bárbaras en estos años. Organizamos en Chile el primer congreso de actuarios de la historia del país. Juntamos 300 actuarios que nunca se habían juntado, los actuarios de Chile, todos juntos, 2 días, que vino Lisa desde Estados Unidos, también vino Sofi, en armar el primer evento del país con el regulador, con la Universidad Católica. Hacemos cosas súper potentes, los voluntarios. Ahora también hay voluntarios que están trabajando con Medio Oriente, que también están haciendo cosas interesantísimas. Entonces, toda esa oportunidad de hacer cosas por la profesión y de conectarse con actuarios de otros lugares y de hacer cosas nuevas y el apoyo que le da la SOA a los voluntarios para hacerlo, me parece espectacular. O sea, eso me parece único. Muchas Y lo valoramos muchísimo. O sea, por la SOA, yo siempre ya hace 2016, sí, hace 4 años que estoy en el Comité de Latinoamérica. Y siempre me sentí muy apoyado, y Andy Peterson también siempre muy presente en todo, y ideas locas que hemos tenido nos dieron el apoyo y las hicimos, y salieron espectacular, y escuchamos mucho a la gente de los países, y llevamos las ideas, y se han hecho cosas muy nuevas a partir de eso. Es una asociación con la cual estoy súper contento y súper agradecido y súper feliz de ser miembro, de ser parte y de ser voluntario. Y la sociedad de actuarios es una sociedad que no podría hacer lo que hace sin voluntarios como tú. O sea que nosotros también te agradecemos. Tal cual, sí. Participación. Sí, sí, muchos voluntarios que hacen muchas cosas tremendas. Sí. A mí me sorprendió cuando empecé. Mismo este comité, Lisa, Jim Toole también estaba, Flickfornia, Ronald Punafat, gente con unos puestos altísimos. O sea, CEOs de empresas globales, dueños de sus propias empresas, actuarios, pero de un prestigio mundial. A la par, uno a uno, sentados en la misma mesa, conversando, pensando en qué hacer por la profesión, pensando en cómo ayudar. No sé, me parece invaluable. Nosotros, de verdad, te lo agradecemos muchísimo. Pues creo que ya te hemos quitado suficiente tiempo. Muchísimas gracias por darnos 10 minutos más. Si tenéis alguna pregunta que no le hayáis podido hacer, podéis mandar a mí un email. Voy a poner mi email en el chat y yo se la hago llegar. O si no, como ha dicho él, podéis contactar con él en LinkedIn. Y muchas gracias, Federico. Disfruta del fin de semana y de la noche brasileña. Muchas gracias. Está frío y lluvioso hoy. Aquí también, o sea que bueno. Sí, la primavera. Gracias, no me das tanta envidia entonces. Claro. La primavera está arrancando tranquila. Sí. Bueno, ya sabes que dicen mayo lluvioso y abril, no, marzo ventoso, abril lluvioso, hacen a mayo florido y hermoso. Ah, esa no la conocía. Pues, qué linda frase. Bueno, eso también acá en España, están llenos de frases. Llenos. Los refraneros. Sí. El refranero. Me encanta, eso me encanta del país. Muchas gracias a todos los que habéis participado y otra vez perdón por los problemas técnicos al principio, pero creo que ha valido la pena porque Federico tiene muchísima información que darnos, una experiencia increíble que compartir con nosotros y yo desde luego he aprendido mucho y le agradezco inmensamente su tiempo con nosotros hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Yo también aprendo siempre mucho de ustedes. Gracias por organizarlo, gracias por su tiempo, por su interés, gracias a todos los asistentes por estar y esperamos verlos pronto en otras actividades de la SOA. Muy bien, gracias. Adiós. Gracias a todos.